precioso de Jesús. Amén. Y bueno, tenemos que saber qué está ocurriendo en nuestro país y qué está ocurriendo en nuestra sociedad, y mucho tiene que ver con el proceso educativo que se ha llevado a cabo a lo largo de casi un siglo. Josué Vasconcelos fue quien inaugura por ahí de 1920-1921 la Secretaría de Educación Pública con el propósito de abatir el rezago educativo y darle equidad a la sociedad tan descompuesta como quedó después de una guerra tan sangrienta como fue la Revolución Mexicana. Entonces, parte de ese proceso fue pues promover la educación, promover las escuelas, crear la Comisión Nacional de Textos Gratuitos para que hubiera una equidad en nuestra nación. Pero vamos a hablar qué hay detrás de esta filosofía de la educación pública. Y el propósito de la educación pública básicamente es el siguiente: es dar o transmitir adoctrinamiento humanista. Es decir, si yo soy una persona en el poder, lo que yo busco es controlar a las personas que están bajo mi dominio. Por lo tanto, hay un adoctrinamiento de mis ideas, de mis propósitos y de lo que yo quiero que suceda con esa sociedad. También el objetivo es establecer una ideología, una manera de pensar en la mente y en el corazón de sus educandos. Lo que busca la filosofía dominante, como lo decía Charles Marx, es formar personas que vivan, sirvan y defiendan su sistema actual de gobierno. Ese es el propósito realmente de la educación en México. Si usted se creyó que la educación busca darle cultura, darle habilidades a sus hijos, pues le quiero decir que no es cierto. Eso es mentira. Lo que realmente busca el propósito de la educación pública es adoctrinar a las mentes, tener a las mentes cautivas y pasivas para que no tengan la capacidad de razonar, de pensar y por lo tanto de cuestionar el sistema actual de gobierno. Así es que si aquí hay una persona que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, pues si quiere puede aventarme la primera piedra. Hace 15 días estuve en un lugar donde estaba el primo, el sobrino de Aurelio Nuño y dije una frase y le dije, pues es la verdad. Discúlpame, pero el secretario de Educación Pública no sabe ni cómo atarse sus zapatos, porque no tienen ni idea del problema que tienen y no tienen ni idea de cómo resolverlo. Uno que ha estado involucrado en la Secretaría de Educación Pública, uno que asiste y que tiene la necesidad de estar yendo al sistema educativo nacional, se da cuenta que la casa está patas arriba y que nadie sabe cómo resolver nada. Esa es la realidad. Esos son los propósitos de la educación. Seguimos adelante, por favor. Proverbios 19:27 tiene un mandamiento muy claro. Dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Punto. Tenemos un llamado y un mandamiento como padres. Y el llamado y el mandamiento hacia ti como padre es dejar de instruir a tus hijos en aquellas enseñanzas que los tienen divagando su mente. Y sobre todo que tienen su mente divagando en las razones de la sabiduría espiritual. Ese es tu llamado como padre. Tú tienes la responsabilidad de hacer hijos pensantes. Tú tienes la responsabilidad de hacer hijos sabios. Es tu responsabilidad. Al gobierno no le importa, al gobierno no le interesa, pero sobre todo el gobierno no va a dar cuentas a Dios de tus hijos. Tú eres quien vas a dar cuentas a Dios de tus hijos. Amén. Está muy difícil, pero no les quiero poner esto así como que muy suavecito. Adelante. Oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas.
¿Cuántas cosas nos enseñan en la educación pública que son completamente absurdas y vanas, que no tienen razón, no tienen pies ni cabeza y que son pura pérdida de tiempo? ¿Por qué crees que a tus hijos y a mis hijos los quieren enseñar a formarse en una sola fila? ¿Por qué crees que les dicen firmes y ellos tienen que ser firmes? ¿Por qué crees que a tus hijos cuando les dicen saludar tienen que responder al llamado de saludar? ¿Para desarrollar en ellos pensamiento crítico o para dominarlos? Es un adiestramiento conocido como condicionamiento operante, que propuso Kirchner hace mucho tiempo y que no sirve para formar personas pensantes, sino para formar soldados que ejecuten una orden. Dice aquí, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas de las cosas, más bien yo diría, el 90% de las cosas que se enseñan actualmente en la educación pública es ciencia falsa, es ciencia incorrecta, es ciencia atrasada hace más de 50, 60, 70 años. Es ciencia falsa, que tiene un propósito: adoctrinar y controlar las mentes. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La falsa ciencia está desviando de la fe. Y quizás tú dices, bueno, es que mis hijos sí son cristianos, van a la iglesia y van a su escuelita. Espérate que cumplan 12 años. La educación pública lo que busca es desafiar el principio. Y toda la educación pública está centrada en destruir un principio, el origen del hombre. Génesis está siendo desafiado todos los días. Cuando les dicen que la tierra tiene más de 40,000 millones de años, cuando les dicen que el hombre es producto de la evolución, cuando les dicen que todas las especies provienen de un ancestro común, todo lo que están haciendo, el 80% de la enseñanza científica no solamente es falsa, sino es enseñanza que está desafiando el Génesis. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Adelante. Adoctrinamiento humanista. Si no me creen, vamos a ver. Historia sexto grado, página 10. El hombre es producto de la evolución. Para el humanismo, tú y yo somos producto de la evolución. Provenimos de un ancestro común. Dios no es tomado en cuenta y se da por hecho que la evolución ocurrió. Jamás se pone en duda cuando es una teoría que no ha podido ser comprobada y que en estos tiempos ha sido desafiada por científicos creacionistas. En las escuelas jamás se menciona que no hay evidencias, tampoco se enseña que nada ha sido comprobado, pero se enseña que es un hecho real. ¿Por qué? Si fueran destruidos los fundamentos. Si los jóvenes no creen en el Génesis, los jóvenes no creerán en Cristo. Si tú crees que Dios se valió de la evolución, ya te perdimos, mi chavo. Te perdimos. Porque Dios tiene el poder para hacer el cielo y la tierra en 6 días y en 6 noches. ¿Qué dice Éxodo 20, capítulo 11? Dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. También se enseña en el libro de historia, sexto grado, que podemos ver, que venimos del homo no sé qué, del Australopithecus, de Lucy y de un montón de mentiras que actualmente ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera en países desarrollados como Finlandia, Corea se toman en cuenta. No son temas que se utilicen para educar ya. Adelante. Génesis 1:26, ¿qué dice? Y creó Dios. ¿Quién lo creó? Creó Dios. Punto. Y la ciencia cristiana lo ratifica como un hecho real. Adelante. Se nos enseña que todas las especies, incluyendo el hombre,
hombre provienen de un ancestro común y que fueron evolucionando a través de millones y millones de años. Este libro de Ciencias Naturales, sexto grado, página 55. Todo lo que habla este libro de Ciencias Naturales es en contra de la palabra de Dios. Las 20 lecciones que tiene el curso, el ciclo escolar de Ciencias Naturales desafía completamente el origen y propósito del hombre. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué somos una sociedad tan violenta? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué somos una sociedad en la que nos encontramos que un matrimonio va viajando en la carretera y de repente unos locos llegan y matan a un bebé de meses y violan a una niña y una madre? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Saben qué es lo que ocurre? Que vivimos como animales. Por siglos hemos enseñado a los niños que provienen del mono. Y ahora nos cuestionamos por qué la sociedad se comporta como animales. Pues es la supervivencia del más fuerte, ¿no? No es lo que hemos transmitido, no es lo que hemos enseñado. Entonces estamos locos si pensamos que vamos a tener una sociedad piadosa cuando llevamos 80 años educándoles y enseñándolos que provienen de una rana, que provienen de una rata, que provienen de un gato y que provienen del mono. No podemos recoger un fruto de eso correcto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias es que no se han encontrado ni siquiera fósiles transitivos que dijéramos, bueno, pues este fósil es un intermedio entre la rata y el caballo. No existen, no los hay. ¿Y saben qué? No los van a encontrar. El señor Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, dijo: ruego a Dios que en los próximos años la ciencia puede estar tan avanzada para encontrar los fósiles transitivos que yo he anhelado encontrar. Acabamos de celebrar los 100 años del libro de Darwin. Y en esos 100 años la ciencia no ha encontrado absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Porque Dios va a avergonzar la sabiduría de este mundo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Váyase, mi hijo, a la escuela. Hay que le enseñen de Darwin. Es absurdo lo que hacemos, ¿no creen? Creo que ya como iglesia tenemos que empezar a reaccionar y tenemos que empezar a establecer nosotros una coherencia de lo que creemos y vivir aquello que hemos decidido creer. Porque como iglesia, mis amados, no la tenemos. Profesamos ser cristianos, pero seguimos enseñando a nuestros hijos y adoctrinando a nuestros hijos con esta basura. Y no podemos seguir así. No podemos continuar como iglesia, no podemos seguir en el mismo camino. Lo que enseñan en las aulas no es ciencia, mis amados. Lo que se enseña en las aulas es doctrina, es religión, porque no tiene hechos científicos comprobables. Adelante. El estudiante es inducido a una manera de pensar y no se le permite cuestionar. Este libro habla del pinzón. Y para los evolucionistas, el pinzón, el pájaro pinzón que hablaba Darwin, pues es el ejemplo de la evolución, porque Darwin encontró en la isla, en la isla donde hizo la investigación, él encontró en las Galápagos que había diferentes tipos de pinzón con diferente pico. Lo que él no entendió es que las especies, efectivamente, Dios hizo tan sabio la naturaleza y tan sabia la vida, que las especies tienen la capacidad para adaptarse a un medio ambiente. Por ejemplo,
Si usted tiene un perro que tiene melena larga y lo lleva a vivir a Acapulco, seguramente la tercera, cuarta generación de esa camada de perros va a salir con el cabello, el pelo corto. ¿Por qué? Porque el animal se está adaptando naturalmente al medio ambiente. Pero ese perro va a seguir siendo perro. Ese perro nunca va a evolucionar en un caballo o en una rata. A eso se le conoce como adaptación. Y eso es un hecho científico. Pero un pájaro pinzón toda la vida va a seguir siendo un pájaro pinzón. Así es que el fundamento de Darwin es un fundamento totalmente incorrecto. Adelante. Job 38, 4, 5. Me encanta este versículo, como que Dios así se los puso a los evolucionistas para que entendieran. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Dios, cuando fundó la tierra, hizo al hombre al sexto día. ¿Saben por qué? No quería tener malas ideas. Él era muy perfecto. Dijo, no, va a andar buscando su propio interés y va a querer, no, mejor que ni se meta. Es más, nada más le voy a dar chance que le ponga nombre. Y verdad, dice la escritura, que el sexto día que Dios creó al hombre, dijo, y Dios trajo a todos los animales para que Adán les pusiera nombre. ¿Ok? Pero no le dijo que interviniera. Entonces el hombre cuando trata de jugar a ser Dios, cuando trata de intervenir y trata de querer indagar o querer dar una respuesta sobre el origen, pues se convierte en alguien muy necio y muy soberbio, porque el único que tiene las respuestas es Dios. Ni tú ni yo tenemos la respuesta. Así es que, ¿para qué perder el tiempo en algo que no tiene tiempo, no tiene caso perderlo? Adelante.